Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de Timoteo. Creo que, por lo menos yo soy una, si pueden escribir ahí en el chat, ¿quién había estudiado el personaje de Timoteo? Yo nunca había recibido, de lo que yo recuerde, ok, Sol dice que ella no, Aret Johan Santos, Dani, ¿tú habías estudiado de Timoteo? Un poquito, dice Dani. Yo nunca había recibido un estudio, ni me había puesto tampoco, porque hay que ser honesto, tampoco me había puesto a investigar acerca de este personaje de Timoteo. Siempre citamos las dos cartas a Timoteo, pero la verdad nunca lo había estudiado, no había buscado nada acerca de él. Aret dice que tampoco. Muy bien, entonces todos vamos aquí a aprender. Bien, Timoteo. Ese es un dibujito ahí. Claro, no sabemos cómo se veía Timoteo, pero ahí es un dibujito para que nos imaginemos, pongamos una cara al nombre. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, un líder para nuestros tiempos, un joven de convicción y un joven dispuesto a servir. Por supuesto, él no se quedó joven toda su vida, pero lo que se destaca siempre de Timoteo es que él empezó a servir desde joven. Él no esperó estar mayor, estar casado, lo que sea. Él desde joven empezó a servir en su iglesia y fue expandiendo su servicio y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, miren, tengo estos 4 datitos. ¿Por qué Timoteo era tan especial? Hay 4 cosas que logré encontrar que podemos destacar de Timoteo. Primero, Timoteo tenía una reputación excepcional entre los cristianos. Eso lo vemos en Hechos 16, 1 al 2. Lo vamos a leer más adelantito. Tenía una reputación excepcional. ¿Qué es una reputación excepcional? Que era, ¿cómo podemos decirlo? Era de buen renombre, o sea, cuando hablaban de Timoteo, los hermanos de las diversas iglesias decían, ah, sí, Timoteo es muy amable, tal vez es un joven que se nota que le gusta estudiar la palabra de Dios, es un joven servicial, es un joven amoroso. Eso hablaban cuando les preguntaban, ¿conoces a Timoteo? Los hermanos hablaban y decían cosas muy buenas de Timoteo. Tenía una reputación excepcional. Como les dije, no era perfecto. Por supuesto que en su juventud, me imagino, tuvo discusiones con su mamá, tuvo discusiones con su abuela, con su papá. Era un joven como tú y como yo. Sin embargo, se resalta siempre el amor que él tenía por la iglesia y por la palabra de Dios. Segundo datito interesante de por qué Timoteo era tan especial. Timoteo provenía de un trasfondo racial mixto. Su madre era judía y su padre era griego. Sabemos que también a los griegos se les llamaba gentiles, ¿no? Porque no eran parte de la raza o la religión judía, del pueblo judío. Entonces, de por sí, ya Timoteo era un personaje interesante porque venía de esta mezcla, ¿no? Venía de su mamá que era de religión judía, del pueblo de Dios, que había tenido un hijo con este señor o este hombre que era griego, que era gentil, que no era cristiano en ese tiempo, no compartía esa religión. Entonces, de por sí ya Timoteo venía de esta familia donde él se vio inmerso en 2 culturas. Lo podemos comparar por decir algo como Daniel creo que tiene una compañera que su papá es ruso, es su mamá. Su mamá es rusa y el papá sí es panameño. Entonces, por lo menos esa niña, por decirles un ejemplo, ha crecido con 2 culturas diferentes, porque su mamá que es rusa, su mamá me imagino le ha pasado algunas palabras en ruso, tradiciones rusas, platos de comida rusos, y su papá, obviamente, también le ha
transmitido parte de la cultura de nuestro país. Entonces Timoteo era interesante, era especial por eso. Él tenía esta mezcla de estas dos culturas que estaban en ese tiempo, los gentiles, o sea, los no creyentes, y su mamá que era judía. Tercer dato interesante de Timoteo. Timoteo estaba familiarizado con las culturas judía y grecorromana, por lo que era un aprendiz ideal para Pablo. Como les mencioné anteriormente, al él tener ambas culturas en su vida, él estaba familiarizado con ambas. Él podía tal vez mantener una conversación fluida con una persona gentil, porque él conocía esas tradiciones, él conocía la manera de pensar, el por qué pensaban de tal manera, por qué actuaban de tal manera, al igual que con los judíos. Y recordemos que Pablo, igualmente, Pablo era judío, sin embargo, él sabía, él había estudiado maestros, con maestros griegos, exacto, con maestros griegos, así que él también tenía parte de ambas culturas también. Por eso, cuando Pablo escuchó de Timoteo, tal vez eso también le llamó la atención. Dijo, wow, con este muchacho que tiene también el mismo trasfondo que yo le puedo enseñar algunas cosas que yo he aprendido y puedo ayudarlo en su crecimiento. Así que eso también lo hizo especial y lo hizo un aprendiz ideal para Pablo, porque Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes. Entonces, cuarto datito importante de por qué Timoteo era especial. Timoteo sirvió como emisario de Pablo en varios lugares, donde el apóstol había establecido iglesias en sus viajes misioneros. Entonces, como les mencioné, al Timoteo ser aprendiz de Pablo, al acompañarlo, llegó un tiempo en el que Pablo dijo, bueno, Timoteo, te voy a enviar a ti, a tal iglesia, para que tú hables con los hermanos, me escribas cómo están los hermanos, qué ves en los hermanos, me actualices acerca de ellos y también tú te voy a dar algunas lecciones, algunas clases para que tú le des a los hermanos. Entonces Timoteo, cuando Pablo pues pensó que ya Timoteo estaba listo, Pablo envió a Timoteo a las diversas iglesias. Y por eso tenemos estas dos cartas de Pablo a Timoteo, donde le da instrucciones. Y en otras cartas, Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo, Timoteo va a ir pronto hacia donde ustedes, recíbanlo bien. Así que Timoteo se volvió en su aprendiz y cuando ya fue el tiempo, iba en representación de Pablo a las diversas iglesias. Entonces, desde joven, Timoteo era conocido por la iglesia. Recuerden que era de excelente reputación. Ahí citamos Hechos 16, 1 al 2, lo que dice, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Y miren cómo se nos introduce este personaje de Timoteo. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Esta es la versión, traducción lenguaje actual. Hechos 16, 1 al 2. Miren cómo se nos presenta a Timoteo. Se nos presenta de una vez, se establece un joven. De una vez la Biblia nos da este dato importante. Y tal vez porque se puede decir, había una persona, había un hombre llamado Timoteo, pero la Biblia nos da este dato. ¿Por qué? Porque el hecho de que Timoteo era un joven cuando Pablo lo conoció, nos da a entender a nosotros que desde jóvenes podemos y debemos de ser de servicio en la iglesia, a tal punto que los hermanos puedan hablar de nosotros, ¿no? Porque estamos mostrando frutos de nuestra convicción, de nuestra fe en Dios, de nuestro caminar con Dios. Miren que Pablo llega y dice, y que los miembros en dos iglesias, no sé si en otras también hablaban de Timoteo, pero en estas dos iglesias hablaban muy bien de Timoteo.
como les dije, tal vez decían, sí, Timoteo es muy servicial, Timoteo viene y me dice en qué le puedo ayudar, hermana, en qué puedo servirle. Tal vez en la iglesia él decía, yo voy a dirigir cantos, hermanos, yo quiero leer la Biblia. Tal vez él daba clases. No sabemos exactamente qué hacía, pero sí tenemos datos de que hablaban muy bien de Timoteo, también en su conducta, que los hermanos hablaran bien. También dice acerca de su conducta tratando de imitar a Jesús y tratando de cumplir con las enseñanzas que Pablo y los demás apóstoles daban a los miembros. Así que desde joven él era conocido. Esto debe motivarnos, inspirarnos a, no por la fama, sino para decir, sí, los hermanos saben que yo soy un joven que trato y estoy tratando, me reúno todos los domingos, estoy puntual, si necesitan ayuda cuando hay confraternidad, hermana, yo puedo ir a servir, hermana, yo voy a limpiar, que digan, sí, este joven sirve a la iglesia y es un joven amable y podemos ver que él está creciendo, porque de eso se trata nuestro estar en la iglesia. Si no crecemos jóvenes, no estamos haciendo nada en la iglesia. Si no servimos, no estamos haciendo nada en la iglesia. Lo principal es crecer. Y si no lo hacemos, si los demás no pueden notarlo, estamos mal y debemos de reflexionar, hacer un alto, reflexionar acerca de qué estoy haciendo en mi vida, qué debo mejorar. Seguimos. Siguiendo esta línea, soy joven, ¿de verdad seré útil? Porque ahora yo les estoy diciendo de ser serviciales, de que crezcamos, y tal vez se hacen la pregunta, sí, ok, pero o sea, ¿de verdad yo voy a ser útil? ¿De verdad vale la pena? ¿O lo van a notar? ¿De verdad? Miren lo que dice Filipenses 2, 19 al 22. Esto es Pablo hablando. Dice, espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Miren aquí ustedes, esta es una carta a la iglesia en Filipos. Y aquí atrás habíamos hablado de la iglesia en Listra y en Iconio, que hablaban muy bien de Timoteo. Ahora miren, se agrega la iglesia en Filipo. Van 3 iglesias que Pablo dice, ustedes conocen la buena conducta de Timoteo. Son 3 iglesias que dan testimonio de que Timoteo era un joven consagrado a Dios. Y entonces la pregunta, ¿de verdad seré útil? Miren que el mismo Pablo, uno de los grandes apóstoles y una de las grandes figuras en el mundo cristiano, que nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Inspirado por Dios, que nos dejó muchas enseñanzas, el mismo Pablo da testimonio de Timoteo y dice, me ha ayudado como si fuera mi hijo. Aquí vemos ya un cariño que existía entre de Pablo hacia Timoteo. Pablo lo quería a Timoteo como si fuera su hijo y Timoteo quería a Pablo como si fuera su padre. Entonces, Pablo aquí nos dice y les dice a los de Filipos que Timoteo se preocupa por ustedes, Timoteo los quiere a ustedes, hermanos, y él ha anunciado conmigo la buena noticia, o sea, el mensaje de Cristo. ¿De verdad seré útil? Aquí Pablo da fe y da evidencia de que sí, siendo joven, eres útil si estás dispuesto a ser útil. Timoteo mostraba esos frutos de servicio, de buena conducta. Pablo lo vio, Pablo decidió tomarlo como un aprendiz, ser mentor de él, le dio las oportunidades, Timoteo las aprovechó, Timoteo creció a tal nivel de que ya muchas iglesias conocían de Timoteo
Y Pablo puede decir que era su compañero, era como su hijo, porque juntos habían anunciado la palabra de Dios. Entonces, ¿puedo ser útil? Sí puedo ser útil. Si tengo la disposición, cuando se me brinde la oportunidad y yo digo, sí, sí, yo lo voy a hacer, voy a lo que me pongan a hacer o ser proactivo también, decir, yo quiero hacer tal cosa. Si se me da la oportunidad, si yo busco la oportunidad y tengo la disposición, puedo ser útil. Timoteo es un vivo ejemplo de que como jóvenes podemos ser útiles ya, no mañana, no cuando esté más grande, cuando ya salga de la universidad, ya yo puedo ser útil en la iglesia. Seguimos. Esto es algo, una lección que yo saco de Timoteo, que se las quiero motivar, se las quiero mostrar primeramente y motivarlos a que hagamos un autoexamen acerca de modelos de fe. Primero les hago la pregunta, pueden escribirla en su chat. ¿Qué es un modelo? ¿Quién puede definir la palabra modelo? A ver, Dani va a contestar. A ver. Ok. Ajá, Dani. Are también contestó. Un modelo es una persona usualmente adulta o mayor que uno que inspira a la persona o a ser mejor o a ser como esa persona. Ok, ok. Aret dice, es alguien o algo a seguir, diría yo. Ok, excelente. Alguien que me inspira a ser como él, a ser mejor. Alguien a seguir, como dice Aret. Esas son las definiciones de un modelo. Entonces, estamos hablando ahorita o a tocar este punto, modelos de fe. Y ahí les puse familia o miembros de la iglesia. ¿Por qué les doy este punto? Porque miren, segunda de Timoteo 1:5. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Esa es la versión traducción lenguaje actual. Leamos Dios habla hoy. Ese mismo versículo dice lo siguiente. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro de que tú también la tienes, de que también tú la tienes. Ahí su pantalla pueden ver esta fotito, otra ilustración para imaginarnos. Ahí sale la abuela Loida, Timoteo, de niño, y la mamá Eunice. La abuela Loida y la mamá de Timoteo, Eunice, dieron testimonio también de esa fe sincera. Otras versiones dicen genuina. ¿Por qué se puso esa palabra descriptiva de la fe allí? ¿Por qué Pablo la puso? ¿Por qué la escribió? Para darnos, esto es análisis mío hacia ustedes, porque hay personas que pueden tener años en la iglesia y no tienen una fe real, no tienen una relación personal con Dios. Y es algo que siempre les menciono. Tu fe de cada uno de ustedes, la mía incluida, no tiene que depender, escuchen, no depende de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu tío, de tu primo, la persona que sea que te llevó a la iglesia o que te invitó a la iglesia. Tengan esto claro, tienen que tenerlo claro cada uno de ustedes. Tu fe no está ligada
a cuánta fe tiene tu mamá, tu papá o la persona que sea. Tu fe es tuya. Tú y cuánto inviertes en tu relación con Dios va a determinar tu fe. Ahora, esa es una parte, que yo estudie, que yo tenga una relación real, personal con Dios. Tú, cada uno de ustedes, Aret, Sol, Santos, Dani, yo, que yo saque tiempo para estudiar, leer la palabra, orar, aprender más de Dios. Esa es una parte. Ahora, Timoteo nos muestra que otra parte importante es tener modelos de fe. Timoteo tuvo a su abuela y tuvo a su mamá. Timoteo, vamos a decir, se salvó, que él tuvo en su familia estos modelos, estas mujeres que le enseñaron y le mostraron fe. No sabemos exactamente cómo, pero lo hicieron. A lo largo de sus vidas, le mostraron, le inculcaron a Timoteo el tener fe real en Dios. Eso inspiró a Timoteo a seguir esa tradición de fe, le he titulado yo. No es que él la heredó automáticamente, sino que él tuvo que tomar esa decisión. Yo veo a mi abuela, veo a mi mamá, yo quiero tener esa fe. Y él decidió invertir tiempo en la palabra de Dios, estudiar para poder llegar a tener algún día una fe como su abuela y su mamá. Ahora, hagan ahorita mismo, pregúntense ustedes, tomen un minutito. ¿Tienes modelos de fe? Miren el paréntesis ahí que les puse. Familia o miembros de la iglesia. Si sientes que en tu familia no tienes un modelo de fe, busca en la iglesia. Sientes que en la iglesia hay un modelo de fe, un hermano o una hermana que tú puedas decir, wow, esa hermana siempre está feliz. Esa hermana tiene problemas, todos tenemos problemas, pero ella siempre está feliz. O ese hermano, cuando le preguntan, hermano, ¿cómo está? El hermano no dice, bueno. No, el hermano siempre dice, muy bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos luchando. ¿Tienen ustedes, pueden escribir sí o no? ¿Creen que tienen, o en su familia o en la iglesia, un modelo de fe? Dice Sol, sí. Yo también les puedo decir sí. Sí tenemos modelos de fe. Claro que sí. Él los tuvo en su familia. Si ustedes los tienen en su familia, me alegro. Si los tienen en la iglesia, me alegro también. Ahora, ¿cuál es mi punto al traerles esta reflexión de este punto? Motivarlos, chicos, chicas, que imiten esa fe. Deseen en su corazón, tomen la decisión hoy de decir, yo quiero llegar a tener esa fe sincera, esa fe real, genuina, personal con Dios, que no esté ligada a cómo me siento hoy, a cómo amanecí, sino que yo despierte y a pesar de todo, yo sinceramente, genuinamente, yo crea que Dios tiene todo bajo control y que yo no debo preocuparme. Si tomamos esa decisión hoy, eso a lo largo de sus vidas, así como vimos que Isaac es ese momento de fe que él tuvo, de obediencia que él tuvo, vimos cómo lo bendijo a lo largo de su vida. Él gozó de la bendición y de la protección de Dios. No quisiéramos gozar de esta fe real a lo largo de nuestra vida para lo que sea que venga, que la vida tenga problemas, la vida tiene problemas, sufrimientos, pero desde ya tomar la decisión, sea lo que sea, yo voy a tener una fe real. Quisiera que ustedes tomen esa decisión de imitar esa fe, de tener el deseo de llegar a tener esa fe
y de poner de su parte. Recuerden que esa es una parte. La otra parte es invertir tiempo en leer la palabra de Dios, en estudiar. Ya al estar conectados los sábados, están sacando tiempo, pero hay que sacar más en la semana, seguir leyendo, seguir estudiando. Esto es para que vean la importancia de modelos de fe. Y siguiendo esta línea, les tengo también esta propuesta. La primera fue identificar un modelo de fe. Creo que lo lograron identificar, sea en su familia, en la iglesia, lograron identificar a un modelo. Propónganse desde ya ser ustedes un modelo para alguien en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Y miren este segundo reto. Cuando tengas tu familia, si Dios te bendice con una esposa, un esposo, hijos en el futuro, propónganse que esta tradición de fe genuina sea el legado que tú le dejes a tus hijos. Que también digan de ti, tus nietos, tus tataranietos, sí, porque mi abuela Sol, mi abuelo Johan, mi abuelo Santos tuvo una fe real. Yo vi esa fe en su vida y yo quiero imitar y llegar a tener una fe como ellos la tuvieron. Ese es otro reto que les pongo, que desde hoy ustedes pueden decidir ser un modelo en la vida de alguien. Y si no tienen la bendición de tener hijos, en la iglesia hay jóvenes que, como ustedes son jóvenes, pueden llegar a verlos a ustedes como ese modelo de fe. Tomen hoy esa decisión de llegar a ser el modelo de alguien. Tomó tiempo para que Timoteo madurara y se convirtiera en un líder cristiano eficaz. De manera similar, nuestro camino hacia la madurez y el liderazgo no ocurre de una vez. No me bautizo y ya soy un cristiano maduro, mi fe es fuerte. Eso no pasa así. Nuestro crecimiento espiritual ocurre en diferentes circunstancias que involucran a numerosas personas durante muchos años. Cada maestro, cada mentor en los encuentros, cada expositor, algo les ayuda en su crecimiento, si ustedes están dispuestos a recibirlo. Las plantas necesitan de muchos factores: agua, la luz del sol, que esté la buena tierra, que la estén cuidando. Necesita de todo eso para crecer. Asimismo, nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana. Timoteo se preocupó por dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Nosotros también debemos ser personas dedicadas al Redentor, a Cristo. Como tal, debemos proteger nuestros pensamientos y sentimientos. Si hacemos lo contrario, corremos el riesgo de lastimarnos a nosotros mismos y a aquellos a quienes estamos llamados a discipular o a quienes estamos llamados a ser modelos. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Estén alerta. Lo dice en signos de exclamación. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo no duerme y no cansa de buscar cómo caer, cómo hacernos caer. Asimismo, nosotros no debemos de cansarnos de estar alerta para evitar caer. La última reflexión que les tengo, 1 Timoteo 4:12. Se los puse en 4 versiones. Las tienen ahí en su pantalla. Pero les voy a leer Nueva Traducción Viviente. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Cinco cosas: en la manera en que vives. No, en lo que dices, en la manera en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. 5 cosas. Pongamos estas 5 cosas, escríbanlas, ténganlas presentes. Yo debo ser un ejemplo a todos los creyentes para que así como hablaban de Timoteo, puedan decir, él es un joven
que muestra amor, que muestra su manera de vivir, muestra que él es cristiano. Su forma de actuar muestra que él es cristiano. Que tus padres lleguen a ver, wow, sí, te estás comportando como un cristiano. Tal vez ellos estén flaqueando y en ti vean, wow, me estoy equivocando, y aprendan de ti. ¿Por qué no? Claro que sí. Si queremos acatar esto que Pablo le escribió a Timoteo, no permitas que te subestimen por ser joven, que nadie te desprecie porque eres joven, que no te menosprecien, no te dejes menospreciar, porque tú siendo joven puedes ser un ejemplo para todos. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, no sé si ustedes han dado cuenta de este nuevo logo, Generación 412. Es algo que quise que sea el nombre de nuestro ministerio juvenil para inspirarnos siempre que nosotros somos esa generación, ustedes son esa generación, que son ejemplo en lo que dicen, en la forma en que visten, en cómo andan, en amor, en fe, en pureza, en todos estos aspectos que Pablo le mencionó a Timoteo. Asimismo, nosotros queremos ser esa generación, que seamos ese modelo a los demás, a los adultos, a los niños, a los demás jóvenes, que nos sirva de inspiración o de un recorder, hija, ahí yo soy esa generación, yo soy el Timoteo de hoy en día, yo puedo serlo, claro que sí. Así que